Ayer hubo una reunión muy importante para cientos de miles de personas, diría yo millones de personas si contamos todo el país. Ayer hubo una reunión donde el secretario de Comercio, Roberto Feletti, decidió encargarse de un tema que a la mayoría del gobierno parece que le resulta ajeno, parece que no fuera área de su incumbencia la realidad de los inquilinos y las inquilinas. Una cantidad de gente que todos los meses tiene que pagar para vivir donde vive, que todos los meses tiene que afrontar la incertidumbre de no tener dónde vivir y que últimamente, además, se le complicó bastante más el acceso a esa vivienda por cómo aumentaron los alquileres a partir de la sanción de la ley. La ley de alquileres es una ley que impulsaron los propios inquilinos y que regula el acceso a la vivienda o intenta regular en un contexto muy adverso para una de las partes, que es la parte más débil en esta ecuación. La parte más débil, que es la de los inquilinos, es históricamente castigada, pero últimamente doblemente castigada por el efecto que tuvo esta ley, que no se aplicó correctamente desde el propio gobierno, que se aprobó entre el gobierno de Macri y que en realidad fue iniciativa de un diputado macrista, que es Daniel Lipovetsky, pero que tuvo apoyo de los dos sectores, tanto del oficialismo como del opositor. Ayer la leía a Dani Gian, mi amiga y compañera de C5N, que decía: cualquiera que busque para alquilar sabe como mínimo dos cosas. Una, que no hay. Y dos, que de lo que hay, la mitad está en dólares. Cualquiera que alquile, además, que consiga alquilar, sabe otras dos cosas. Por la nueva ley, el alquiler subió 50% y las expensas son absolutamente impredecibles. Bueno, estas certezas que tienen los inquilinos o los que buscan alquilar son certezas que están expulsando gente de nuestras ciudades. Lo leía también a Santiago, un colega, que contaba que con su sueldo, que tiene un sueldo, ya no puede alquilar en Capital. Entonces empezó a buscar en Avellaneda. En Avellaneda tampoco puede alquilar. Entonces empezó a buscar en Sarandí. Bueno, ahí empezó a encontrar algunos precios, pero eso se llama gentrificación. Es un fenómeno a través del cual el negocio inmobiliario expulsa población de las grandes ciudades del mundo. Pasó en Nueva York, pasó en ciudades de Europa, está pasando acá también en Argentina. ¿Cuál es el problema? No hay políticas para este sector. El año pasado, a fines del año pasado, en noviembre, entrevistamos a Jorge Ferraresi, el ministro de Vivienda. Le pregunté insistentemente por eso y esto me respondió. Escuchá. Tenían dificultades para alquilar, nosotros entregamos un subsidio para que entren en ese proceso que es el más difícil. Está bien, esa es una solución. Otra podría ser ofrecer viviendas como hace Berlín, como hace Londres, viviendas del Estado para bajar los precios. Y la verdad, la vivienda del Estado nosotros la ofertamos justamente para que la gente se mude, por eso entregamos 30.000. Política de alquileres, ¿vos no crees que haya que tener desde la nación? Sí, política, no, creo que las tienen que tener cada una de las jurisdicciones particulares. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina. Está bien, es un concepto ese, yo no lo había escuchado del gobierno nacional, que no tienen que tener una política respecto del alquiler. No, puede tener una cuestión marco, pero las leyes particulares. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene 400.000 habitantes menos que en 1949, sigue ejecutando viviendas para clase ABC1 con un 30% de viviendas. Eso me parece pésimo, a mí lo critico todo el tiempo, pero me parece que el Estado podría hacer algo más por los inquilinos. Y el Estado hace por los inquilinos, donde justamente tiene la posibilidad de los inquilinos. De las 30.000 viviendas que entregamos, cerca de 29.000 seguramente han sido inquilinos. Acá lo escuchás clarito. El ministro de Vivienda, Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación no cree que la Nación tenga que tener una política hacia los inquilinos. Está atado este gobierno a la vieja idea de la casa propia. Ellos dicen, como somos peronistas, le tenemos que garantizar a la gente el acceso a la casa propia. El problema es que en esta sociedad tan desigual, en esta sociedad tan empobrecida, cada vez más ajustada, el sueño de la casa propia es una quimera.
es una mentira, no existe. Es eso, es un sueño. Y lo que nos pasa después del gobierno de Macri, que no quiero dejar de subrayar que es responsabilidad suya, cómo el salario se deterioró y llegó hasta los niveles actuales que son de vergüenza. El problema es que ese sueño es eso, solamente un sueño, y no podemos seguir atados a un sueño. ¿Se entiende? Mirá, en 2003 la cantidad de inquilinos, la proporción de hogares inquilinos en la ciudad de Buenos Aires era de 20%. 1 de cada 5 era inquilino. Hoy es 36%. Esto lo dice el INDEC. El dato es de 2020. Repito, se inquilinizó violentamente la ciudad de Buenos Aires. Pasó de tener un 20,2% de los hogares inquilinos a un 36%. Esto revirtió, desanduvo el proceso inverso que se había seguido en la inmediata época después de la Segunda Guerra Mundial, con la ley de propiedad horizontal, con todos los límites que se impusieron a los alquileres, con las distintas comisiones que se encargaron de establecer relación entre el salario y el alquiler. Por ejemplo, que el salario no pudiera ser más que el 25% del alquiler de un peón rural. Esa era una época, una medida, por ejemplo, de la época del peronismo. Bueno, son todas medidas que concatenadas en el tiempo consiguieron bajar la cantidad de inquilinos y quitar del mercado esta definición de quién puede vivir en una ciudad y quién no. Es decir, garantizar el acceso a la vivienda por parte de la gente, si no es con la casa propia, al menos con una casa alquilada. Bueno, el problema es que el debate para el gobierno pasa solamente por la casa propia. Y el problema también es que para los que alquilan, en este contexto de bruta devaluación y en el que las viviendas siguen siendo valuadas en dólares, mientras los salarios están lamentablemente pagados en pesos, es un contexto en el cual a los que alquilan un departamento tampoco les conviene. Mirá, otro dato que recordaba Dani Gian ayer. En la ciudad hay más o menos 120.000 inmuebles en venta en este momento, cuando habitualmente tiene unos 50.000. ¿Qué es lo que está pasando? A los que son dueños de departamentos, que tienen un departamento o dos departamentos, que los pensaron como un ahorro, porque el sistema financiero estafó tantas veces en estos últimos años a la gente que depositó sus ahorros en ellos, los están vendiendo, porque no es negocio, porque inmovilizar un departamento de $100.000 para que le paguen $50.000 pesos por mes tampoco les cierra a ellos. Entonces, esta regulación es una regulación que empezó a funcionar, pero que tendría que haberse aplicado y complementado con otras políticas que el gobierno no quiso, no pudo o no supo arbitrar. En la reunión de ayer, esto es inquietante, me contaron que las cámaras inmobiliarias lo que dijeron es: nosotros queremos derogar la ley, derogar esta ley de inquilinos y que los contratos se puedan hacer a 1 año. No como era antes, a 2 años con un ajuste anual que, bueno, ahora se puede hacer anualmente con 3 años con el índice de inflación y salarios. Lo que dicen las inmobiliarias es: queremos que el contrato sea 1 año y que la indexación sea libre. O sea, que te puedan indexar mes por mes por la inflación, el alquiler en función de la inflación del mes pasado. Si se hiciera esto, ellos dicen, claro, lo pactarían las partes libremente, pero en la realidad lo que termina pasando es que vos llegás a una inmobiliaria y te dicen: este departamento paga ahora 50 lucas, el mes que viene ajusta por inflación y todos los meses ajusta por inflación, y si no te gusta, jorobate. Bueno, esa persona probablemente se va a tener que ir a otro lado a vivir, y mientras tanto el gobierno va a seguir diciendo: yo entrego las viviendas porque quiero garantizar el acceso a la casa propia. Gervasio Muñoz, el referente de los inquilinos agrupados, que está peleando para que haya más regulaciones, puso un ejemplo en una nota que le leí ayer. Dice: si la leche está a un precio inaccesible para el conjunto de la población, el gobierno nacional, ¿qué hace? Sortea, como política pública, sortea 3 vacas por mes, o les promete a las familias que van a poder tener en 50 o en 100 años el sueño de la vaca propia, o se va al supermercado y discute las reglas que el mercado fija para definir el precio de la leche.
No, porque es eso, si te pones a pensar. En los ejemplos que nos trajo tantas veces Fernando en su columna urbana, de Berlín, de París, de Londres, los estados lo que hacen es hacer política para bajar el alquiler. Compran directamente departamentos y los ponen a alquiler para bajar el precio. Los países más capitalistas del mundo. Acá, a los que dicen ser defensores del capitalismo en la ciudad de Buenos Aires, ni se les ocurre tener una política de ese tipo porque están muy ocupados dándole el desarrollo inmobiliario a las grandes constructoras para que construyan a $600, $700 el metro cuadrado y después vendan esos inmuebles a $2.000 el metro cuadrado. ¿Qué va a pasar? Se lo va a comprar alguien que no lo va a necesitar, lo va a poner a un alquiler inalcanzable y probablemente quede vacío, como hay cerca de 350.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires, de 1,5 millones más o menos que hay según los registros porteños. La pregunta que se hacen los inquilinos es completamente lógica. ¿Por qué el Estado regula el precio de la salud privada, de las prepagas? ¿Por qué regula el precio de la educación privada, que le tienen que pedir permiso para aumentar los colegios? ¿Por qué regula el precio de la nafta, de los medicamentos, también a su manera de los alimentos, que en algunos casos lo hace? ¿Por qué regula las tarifas públicas, las exportaciones, pero no regula el precio de las propiedades, de la tierra y del alquiler? Ese mercado sigue siendo súper opaco. Nadie declara nada, no se sabe cuánto vale porque el valor fiscal es 1/10 parte del valor real y el inquilino, lamentablemente, abre los clasificados, ve que no le alcanza y se va de la ciudad.